Ahora, yo quiero que tú también me das una explicación, porque hay personas que están ahí, que van a ver este video, los cuales tienen un conocimiento con respecto a que si la iglesia pasará o no por la gran tribulación. Si tú entiendes por la palabra que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, ¿y en qué punto tú te basas bíblicamente para decir que la iglesia no pasará por la gran tribulación? El primer argumento de lo que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación o que va a ser raptada a mitad de la gran tribulación, ellos lo encuentran en Mateo capítulo 24. Además, hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestro vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ellos toman esa parte. Porque habrá entonces gran tribulación, con cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo, nuestro Señor, cuando hablaba en este punto de que orad para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día de reposo? Dios bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy vamos a tratar el tema del arrebatamiento. Vamos a tratar el tema también de si pasará o no la iglesia por la gran tribulación. ¿Qué está pasando que no se está llevando el mensaje del avivamiento en cuanto al avenimiento de Cristo? ¿Y por qué no se habla en los tiempos? Ahora, para eso está hoy el pastor evangelista José Báez, que nos va a explicar bíblicamente si la iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación. Pastor y evangelista José Báez, gracias por estar aquí en este canal. Así que hoy vamos a tener un estudio muy poderoso y manténgase ahí al tanto de lo que Dios va a traer con nosotros. Pastor. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga a todos los oyentes, ¿verdad?, que van a estar viendo esta grabación para la gloria y honra del Señor. Yo quiero rápidamente entrar en materia para así redimir el tiempo. Este es uno de los temas, podemos decir, es un tema bonito, mi hermano Stalin, bien precioso, pero al mismo tiempo, no sé, se ha levantado una gran contradicción con el tema del arrebatamiento de la iglesia y que si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación. Y yo quiero principalmente decirle a las personas que van a escuchar, mis hermanos, que van a escuchar este estudio de la palabra, que lo hagamos con la mentalidad de ser edificados, más que con una mentalidad de si yo sé más que tú, si no sé más que tú, si yo estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Porque la teología siempre tiene esa situación. La teología es los temas que son de carácter ya más profundo de la Biblia, de un entendimiento más profundo, siempre traen este tipo de situaciones. Yo quiero leer rápidamente uno de los textos bíblicos más leídos y podemos decir que, bueno, es el tema número 1 que se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 hasta el 18. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. También quiero leer rápidamente otra cita bíblica que vamos a desglosarla más adelante, como la que acabamos de leer, la cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 al 11. A los oyentes, los amados oyentes, voy a usar mucho la Biblia. Voy a basarme más en lo que dice la Biblia, más que en otros escritos de otros libros, los cuales son muy buenos, no los descartamos, pero quiero en este caso hacerlo más bíblico y tomar el punto de referencia más de la Biblia que otra cosa. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 al 11 dice: he aquí yo vengo pronto. Ese es el mensaje a la iglesia fiel. La iglesia de Filadelfia se le llamó la iglesia fiel. Dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bendita sea la gloria del Señor. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mi hermano Stanley, yo sé que, como decía, este tipo de estudios causa siempre muchas emociones. Hay muchas emociones encontradas, hay muchas personas que
a veces se van hasta lo personal. Sí, se van a lo personal. Y para mis hermanos cristianos en todo el mundo, en Latinoamérica, donde que sea de habla hispana, donde llegue este mensaje, quiero decirle que el propósito de la Biblia y del mensaje de la Biblia es para salvación y edificación de los salvos. Ese es el propósito de la Biblia. La Biblia es un libro de obediencia. Y decía Spurgeon, sí voy a referirme a Spurgeon, un gran predicador inglés, si no me equivoco, que la Biblia es como un león y que no pretendamos pasarle paño tibio o defenderla, porque la Biblia se defiende sola. Ella es como un león que se defiende solo. ¿Tú nunca has visto un león buscando la ayuda de un tigre o de una persona para que lo ayude? A menos que no sea manada. El león es una fiera que se defiende sola. Tiene los rudimentos, tiene las armas para poder hacer defensa ante una presa o un depredador que lo quiera acabar a él. La Biblia es así. Es palabra de Dios, la cual no vuelve vacía, y ella explica lo que ella quiere que el hombre entienda, que es el plan de salvación. Mira, hay diferentes escuelas, Stanley. Están las escuelas pretribulacionistas y están las escuelas posttribulacionistas. Están las escuelas premilenialistas y están las postmilenialistas. Estas son escuelas que vinieron la gran mayoría entre el siglo XVIII, el siglo XVII, y fueron personas que se levantaron, que entendieron el mensaje de la palabra. Unos entendieron que sí, que la iglesia va a pasar por el proceso de la gran tribulación. Otros entendieron a la luz de las escrituras que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Yo defiendo la línea pretribulacionista y premilenialista, y respeto, amo y quiero a los que tienen otro tipo de pensamiento teológico, como los posttribulacionistas, los postmilenialistas y otros tipos más. Y yo quiero darle un punto con respecto a esto. Miren, San Agustín de Hipona decía: en lo necesario que exista la unidad, en lo dudoso que exista la libertad, pero en todo claridad. Cuando dice que es lo necesario que exista la unidad, nosotros tenemos las verdades fundamentales y las doctrinas fundamentales que están aquí, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, murió, resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. La iglesia, quien la comisionó, fue Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Es decir, los puntos que son bíblicos, que no se negocian, están ahí en la palabra de Dios. En eso no hay duda, ¿verdad? En eso tenemos que ser unidos todos. Ahora, hay puntos como el punto que vamos a hablar ahora, que tienen puntos dudosos, que quizás no están muy amplios, donde si tú lo entiendes de una manera y yo lo entiendo de otra, pero tú buscas versículos bíblicos que tú entiendes que son así, yo tengo que respetarte eso. Ahora, lo que tenemos que estar de acuerdo tú y yo es en vivir una vida en santidad y en procurar hacer la voluntad de Dios, que es la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En eso tú y yo tenemos que estar de acuerdo, y que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Ahora, el pensamiento que tú tienes, ¿cuál es? Yo tengo el pensamiento pretribulacionista. Tú entiendes que la iglesia no va a pasar por no va a pasar por la gran tribulación, y eso es lo que voy a desarrollar. Muy bien. Si Dios me lo permite. Pero quiero decirte algo rápidamente. En la discusión, quiero leerle algo aquí, mis hermanos, que yo estuve buscando. Miren, en la discusión teológica que se dan en las iglesias, concilio, llámese Asamblea de Dios, llámese Iglesia de Dios de la Profecía, llámese Iglesia de Dios, llámese los bautistas, los metodistas, presbiterianos, tiene que haber una cosa, y es que no nos podemos dejar que las emociones nos engañen, porque mi hermano cree que la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la semana, en la mitad de los 7 años, pero yo no lo creo así. Yo creo que va a ser arrebatada antes. Eso no tiene que llevarme a yo ofenderlo, ni hacer epítetos de ellos, y yo he visto mucho eso, personas burlándose, personas haciendo alusión, inclusive personas hasta degradando a hermanos, porque tienen una postura diferente a la postura que tú piensas por la palabra. Estoy hablando de puntos dudosos, porque si una persona me dice a mí que el diablo y Dios es la misma cosa, eso es una blasfemia, eso es una herejía. Si una persona me dice a mí que no, que tú puedes venir a Cristo Jesús y seguir practicando el pecado, que no importa, que tú te vas para el cielo, eso es una herejía.
Porque la Biblia me dice claramente, no améis el mundo y las cosas que son del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Me entiendes? Choca. Hay cosas que son claras que tú y yo tenemos que tener en la mano. Pero hay puntos, como el punto que estamos tratando, que si en caso de que no estemos de acuerdo, mis hermanos, por el amor de Cristo, no nos irritemos, no nos burlemos, no hagamos, eso será muy feo. Lo digo, mi hermano Stalin, porque he visto mucho eso en las redes sociales. Entonces, en las discusiones teológicas con otros hermanos, que sin mala fe tienen puntos de vista diferentes de los nuestros, tales aspectos no deben producir división, ni irritación, ni discusiones que exacerberen la fe entre los creyentes. ¿Verdad? Es cierto que hay aspectos de la escatología no del todo claros. Tú sabes que hay aspectos de la escatología no del todo claros. Mi esposa me decía a mí, que me gustó mucho ese punto, Lorena Carrión, que hay muchas personas que pensaban que Cristo se le iba a poner fácil a los discípulos cuando en el monte Mateo 24 le hicieron una pregunta en 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, eso es una pregunta en 3, la cual nuestro amado Señor y Salvador y hermano mayor Jesucristo se la contestó. Pero fíjate que Cristo le contestó esa pregunta y no se la puso en orden cronológico. Él empezó a mirar que nadie se engaña, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Oiréis de guerra y de rumores de guerra, mira que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Entonces ahí él empieza a hablar como de un proceso de señales que se iban a estar dando para la generación que iba a estar esperando el retorno de Cristo. Pero luego ahí, cuando llega el 14 y se mete en el 15 de Mateo 24, del 15 hasta el 30 habla con Israel. Y dice más, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces el que esté en el monte no vuelva a la casa, el que tiene azotea no descienda para tomar nada de su casa, ¿verdad? Más hay de las que estén encintas, de las que quieren. Él está hablando a Israel ahí, a ellos. Y esa profecía se cumplió en el año 70, pero también iba a tener un cumplimiento más adelante, que eso es lo que en teología se le llama el doble cumplimiento de la profecía. Hay personas que niegan eso. Yo le respeto, mi hermano, que usted lo niegue, que ustedes no, que eso no es verdad. Bueno, amén. Pero ámeme. Si yo creo que eso es así, ¿verdad? Tiene que alinear el amor. Y ya nada más para terminar este punto, perdón, mi hermano, yo sé que no te preocupes, sí, tenemos suficiente. Mira, es cierto, ¿verdad?, que hay aspectos de la escatología que no están de todo el claro. Más, por defecto de una correcta hermenéutica, puede ser, ¿verdad?, que por la cantidad de datos que nos puede ofrecer. Puede ser por una falta de una buena hermenéutica, que por la cantidad de datos bíblicos, porque lo tenemos aquí en la palabra, ¿verdad? Estos datos bíblicos que son revelados, los cuales es menester analizar y estudiar y ponderar en sí mismo y en el conjunto de las Escrituras. Dice, para esta tarea es preciso dejar a un lado los prejuicios de escuelas teológicas. Hay que dejar a un lado los prejuicios de escuela teológica, revestirse de humildad para cambiar de opinión ante la evidencia y no permitir que se relaje el vínculo de la paz, que es el amor, como habla Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3. Entonces quería hacer este preámbulo para entrar en materia, porque es bueno, y tenemos que estar claro en eso, de que si no estamos de acuerdo, mi querido hermano, lector, oyente, radio oyente, con algún punto dudoso de las Escrituras, que reine la paz y que reine el amor. Mi hermano Stanley. Bien, mira, hay una posición en la cual es, bueno, muchos lo toman bíblicamente, en el cual la iglesia dice, muchos, que va a pasar por la gran tribulación, y hay otros que dicen que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ahora, yo quiero que tú también me das una explicación, porque hay personas que están ahí, que van a ver este video, los cuales tienen un conocimiento con respecto a que si la iglesia pasará o no por la gran tribulación. Si tú entiendes por la palabra que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, ¿y en qué punto tú te basas bíblicamente para decir que la iglesia no pasará por la gran tribulación? Amén, mis hermanos. Mira, yo como pretribulacionista, que te dije que soy, ¿verdad?, y premilenialista, entiendo por las Escrituras y tengo las bases necesarias, las citas bíblicas que yo entiendo con la ayuda del Espíritu Santo,
que son correctas y que me dan a entender a mí que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Pero vuelvo y hago la salvedad. El que tenga sus citas bíblicas, que tenga una corriente teológica diferente a la que yo tengo, gloria a Dios. Esté tranquilo, busque la paz como yo la estoy buscando y sígala. Que eso no traiga ningún tipo de situaciones engorrosas, ¿verdad? Mira, hay pruebas de lo que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y esta prueba ellos la encuentran en 1 Corintios 15, 51. Estas son las citas bíblicas que ellos dan. También ellos tienen Mateo 24, 49 y 39. ¿Verdad? Y también ellos te ponen citas bíblicas que son también citas bíblicas que tenemos nosotros, porque fíjate de eso. Todo es la interpretación de cómo usted se la da a través de la hermenéutica, la ciencia que nos da a nosotros para poder entender las escrituras como ellas están escritas, como manda, a través del Espíritu Santo. Ahora, el primer argumento de lo que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación o que va a ser raptada a mitad de la gran tribulación, ellos lo encuentran en Mateo capítulo 24, desde el verso 19 al 34. ¿Qué dice? Nada más voy a leer una parte porque es un poquito largo. Dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestro vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ellos toman esa parte. Porque habrá entonces gran tribulación, con cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esta parte, cuando dice gran tribulación, el que la lee entiende que la iglesia, mira, dice que habrá gran tribulación. Pues entonces la iglesia va a ser sacada del tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Ellos entienden eso. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo, nuestro Señor, cuando hablaba en este punto de que orad para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día de reposo? En invierno, sabemos que hay lugares en Israel que cae nieve. Lugares. Y que es muy difícil caminar porque el clima es completamente diferente. Entonces, salir en ese tiempo al cual él se está refiriendo, que se refería verdaderamente a lo que iba a pasar en el año 70, que se cumplió, que Israel fue sitiada por el mariscal Tito, que llegó, destruyó los muros de Jerusalén, destruyó Jerusalén, y según Flavio Josefo dice que más de 1 millón de personas fueron llevados cautivos y murieron muchísimas personas en el asedio, que fue casi de 7 o 8 años que duró asediado Jerusalén antes de la caída. Cristo le estaba profetizando, era esa situación que iba a pasar. Y cuando dice aquí, ni en invierno ni en día de reposo, en día de reposo no se podía andar, creo que era menos de 1000 pasos. Porque tú entendías que eso era una manera como de trabajo, según los israelitas en aquel entonces, ok, tú entiendes lo siguiente. Ok, ya ahí en ese punto. Sí. La iglesia no va a ver el anticristo, ¿verdad que no? ¿Me explico? Sí, explícate. No va a haber el anticristo, va a ser tomado. Tú sabes que hay 3 años y medio de que va a haber del anticristo de paz y luego 3 años y medio según la escuela pretribulacionista. Sí. Efectivamente. La iglesia será tomada. ¿A dónde estará la iglesia entonces en esos 7 años? Donde aquí, porque cuando se cumpla las 70 semanas de Daniel, que es la semana que falta cuando la iglesia sea levantada, porque hay que tomar ese punto. La iglesia va a ser levantada, entonces va a haber 7 años, que las 70 semanas, el año que se tiene que cumplir, de las 70 semanas de Daniel. La semana número 70 ahora. La iglesia no estará aquí por estos 7 años. Efectivamente. ¿No estará? No, no estará. Ahora, ¿y cómo? No estará. ¿Cómo yo te lo demuestro? Sí, ¿cómo tú lo demuestras? Exactamente. Mira, en Apocalipsis es el libro verdaderamente que nos da a entender claramente el proceso de los últimos tiempos en cuanto a la iglesia y los juicios. Yo leí al principio en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Pues, capítulo 4, versículos 16 al 18, donde habla del arrebatamiento. Pero también hay otra parte que te dice claramente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Tenía la cita bíblica y se me fue, que creo que está en Apocalipsis. También, en un mensaje de las 7 iglesias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los que moran en la tierra. Ese es un punto también que toman los que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, diciendo que Dios va a guardar a la iglesia en ese momento, como guardó también a la iglesia cuando pasó por las persecuciones imperiales. Inclusive se me hizo una referencia de que si nosotros éramos mejores que ellos, que no íbamos a pasar por persecución. Mira, la iglesia ahora mismo está pasando por persecución. Ahora mismo hay una persecución grande en el mundo entero.
En algunos países, como en el caso de en Angola, creo que en estos días fueron 70 que decapitaron. Hay un video, yo lo vi el video, no le recomiendo a nadie que lo vea, porque es muy trágico, es muy terrible, me lo mandaron, yo lo vi, donde ellos agarraban a esa persona y lo pasaban por un proceso bien difícil. Cristianos, el grupo islamista ISIS, el Estado Islámico, que todavía sigue vigente en esos lugares. Sí, hay persecución, pero no solamente la persecución de tipo de muerte, sino persecuciones con las ideologías de género y demás. Ahora bien, la pregunta que tú me hiciste, que quería poner ese punto claro. En Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, finalizando el capítulo 3, antes de entrar en el capítulo 4, a Juan se le da la revelación de Jesucristo a través del ángel, donde Juan habla ahí el mensaje a las 7 iglesias. Están en Turquía. En esa parte de ahí usted puede encontrarla, el mensaje de las 7 iglesias. Porque eso es lo que me encanta de la Biblia. Para los que dicen que no, que la Biblia es un libro de cuentos. La arqueología se ha encargado de darle mucha fuerza a todo lo que está escrito en esta palabra. Porque desenterrando los lugares históricos que menciona la Biblia por mapas, por el atlas que tiene la Biblia, se han dado cuenta de que todo lo que la Biblia dice es real. Pero, dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Entonces, en Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo, entrando al capítulo 4, es decir, finalizando el capítulo 3, menciona es a la iglesia. Y según los dispensacionalistas, yo soy dispensacionalista, una dispensación, una economía, se entiende, de lo que son los asuntos del reino, las razones del reino de los cielos, dispensacionalistas, hablan de las 7, hablan de las 10, un sinnúmero de cosas. Entendemos que está hablando de la dispensación de la gracia, que la iglesia entra y es la que cierra para empezar en la última semana de Daniel, que es la semana 70, que se entiende que esa semana va a ser con el establecimiento, sí, con el arrebatamiento de la iglesia y con el establecimiento ya de lo que viene, de los últimos acontecimientos, hasta que entremos en el milenio. Entonces, del capítulo 4 y el capítulo 5 habla de la adoración celestial. ¿Dónde estará la iglesia? Cuando a Juan se le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta, capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu. Entendemos por las Escrituras que esa es una representación de cómo la iglesia va a ser levantada, aunque la iglesia no va a ser levantada solamente en el Espíritu, sino que va a ser levantada con el cuerpo. Si los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros seremos transformados. Pero decir yo estaba en el Espíritu, está diciendo yo estaba ya en una dimensión diferente a la dimensión terrenal. A la dimensión terrenal como tal. Entonces, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, habla en el capítulo 4 de la adoración al Padre. ¿Cómo se adora al Padre? En el capítulo 5 habla de la adoración del Cordero. ¿Cómo se adora al Hijo? Y al final de ese capítulo habla de que el Hijo toma entonces ahí mismo, finalizar en la adoración, toma el rollo donde están los 7 sellos, donde empieza desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 18 y 19, 21 juicios van a caer sobre la tierra. Pero, entonces ahí, en esa parte, la iglesia, si tú lees en Apocalipsis, no aparece la palabra iglesia desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Habla de una gran multitud. ¿Y dónde está esa gran multitud? Que él vio, porque Juan vio en ese transcurso, con palmas en las manos, vio los 144,000 sellados, vio los que salieron de la gran tribulación, que ese es otro punto también, que también hay personas que entienden que la iglesia va a salir de la gran tribulación, porque el anciano le dijo a Juan, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han salido? Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, que Juan le dice, Señor, no lo sé, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Fíjate eso, que habla de que han lavado su ropa. Nosotros ya, ahora mismo, la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ya nosotros estamos lavados por esa sangre preciosa. Por el decir, estos que han lavado su sangre, es decir, han tenido que dar su vida por causa del testimonio de Jesús. Habla de los decapitados también, que es un tema que habla de una parte de los decapitados. Yo lo voy a leer, ese punto que tú dijiste, porque ahí hay una disyuntiva. Sí. Y es donde todavía muchos teólogos no han podido explicar este punto. Y ahí es donde está la parte lo dudoso. Ahora bien, aquí hay un punto, porque tú hablabas de la adoración celestial en el capítulo 4. Pero sin embargo, ahí en la adoración celestial
el Señor le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y él ve al Cordero, ve que está en el rollo, ve los 24 ancianos y ve el trono celestial de Dios. Sin embargo, ahí no especifica claramente a la iglesia. Exacto. Ese es el punto. Sí. Porque ahí hay un punto ciego. Sí, no exactamente. especifica prácticamente a la iglesia. Si no, la iglesia no se ve en adoración junto con lo que está No se ve adoración. Lo que que hay una adoración angelical. Ahí hay una adoración angelical que se ve solamente. Correcto. Y entonces ahí el Señor le está diciendo, yo te voy a mostrar las cosas que sucederán después de esta. Ahora, ¿cuándo entonces empieza a hablarse específicamente después de ahí de la iglesia? Que es después del capítulo 7, cuando tú expresaste ese punto, que ahí es donde yo quiero que me lo aclaren. ¿Por qué? Porque es un punto donde nos quedamos en una disyuntiva, sí o sí no. O sea, la iglesia no está preparada para esto, o sea, la iglesia no va a vivir la tribulación o pasará por esto. Sí. ¿Qué dice Juan? Porque Juan ve algo en el capítulo 7, y voy a leer desde el verso 3. Dice lo siguiente: entonces uno de los ancianos habló diciendo, esto está hablando después que Juan en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis le dice, sube acá y yo te mostraré. Entonces ahí vienen los relatos, Sí, todo, sí. llámese 7 sellos, la copa de la ira, todas esas cosas, ahí vienen los relatos que Juan empieza entonces a hablar. Dice lo siguiente: entonces uno de los ancianos habló diciendo, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es una pregunta que le Una dice a Juan. pregunta, exacto. Y Juan le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero mire esto aquí. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios se enjugará toda lágrima de ellos. Ahora, ahí es que está el punto que yo quiero que me aclare. ¿Quiénes son estos? Ahora, muchos dicen, y no es diciendo que tú lo... No, porque estamos hablando sobre diferentes Muchos dicen, no, estos fueron los que se quedaron, que no recibieron el sello, y que entonces, pero es que aquí hay algo que me llama la atención. Es que aquí nada más aparece este grupo, no aparece como otro grupo. ¿Me explico? Estos no dicen que estos son los que se unieron con los que fueron tomados y quedaron en la gran tribulación. Exacto. No, solamente aparece un solo grupo. ¿Cómo se puede explicar este punto, José? Esos son los puntos dudosos y los puntos oscuros que tiene la palabra de Dios con respecto a eso. Y estos son los puntos que lo toma uno de una forma como lo entiende y otro lo toma de otra forma como él lo entiende. Eso es lo que yo hablaba al principio, porque yo sabía que íbamos a llegar ahí. Fíjate que cuando aquí habla de una gran multitud, dice que son todos los redimidos de los distintos grupos humanos a través de la historia. Es decir, esos son los que han sido desde los tiempos de la historia. Desde nuestro querido Abel hasta el último que fue levantado. Pues entonces tú apoyas el punto de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Porque si habla, porque aquí habla de que estos son los que han salido de la gran tribulación. Es decir, todos estos, durante todo ese tiempo, han vivido tribulaciones. Entonces, mira qué es lo que pasa. Eso es lo que me encanta. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira cómo tú me dices, tú lo apoyas y tú me dices, estos son los que han vivido tribulaciones desde esos dos tiempos. Mira, cuando aquí, estos son los puntos oscuros que da la Biblia y los puntos dudosos, a los cuales nosotros entendemos que si tú tomas una parte de ella, es decir, para que algo sea doctrina, tiene que mencionarse no una vez, tiene que mencionarse muchas veces y de muchas maneras, para que se apoye un punto como doctrina. Porque lo digo esto porque en la Biblia hay una parte que dice, el que toma del añejo, no toma del nuevo porque del añejo es el mejor. Una persona malintencionada puede decir, pero la palabra de Dios me dice, por una, que no mire el vino cuando rojea en la copa, ¿verdad? No mires el vino cuando rojea. Y también me dice que no os embriaguéis con vino, por la cual hay disolución, antes de ser lleno del Espíritu Santo. Pero ahí Jesucristo fue que dijo, el que toma del añejo no vuelve a tomar del nuevo porque el añejo es el mejor. Entonces, es como si fuera una contradicción. Pero cuando tú te metes en el asunto y dices, no, mira, fíjate que te habla ahí de un ejemplo que él estaba dando para referirse a lo que era la doctrina que había de los fariseos
con lo que él traía como palabra en sí. Y sí, cuando tú te metes en el estudio serio, tú dices, no me meto una cosa con la otra. La Biblia te prohíbe la embriaguez porque en ella hay disolución de pensamiento. En la embriaguez ahí se pierde la vergüenza y hasta la moral también, y hay problemas. Sí, tú lo puedes como desarrollar. Por eso quise poner este ejemplo. Entonces, cuando te habla del añejo, te está hablando de un punto que se está dando en ese momento. Entonces eso es lo que puede pasar, lo que causa a veces fricción. Porque aquí dice, una gran multitud. Dice, son todos los redimidos de los distintos grupos humanos a través de la historia. Y las ropas blancas y las palmas simbolizan la justicia y la victoria. Es decir, vencieron los antiguos y vencieron los de ahora. Ahora, el que entienda, porque yo sé lo que tú dices, tú dices, wow, pero aquí dice que una gran multitud no la llama iglesia. Porque, señores, también es otro punto, mis queridos hermanos, mis santos y caros hermanos, como decía el pastor Bello, entendemos que la iglesia, hay un trato de Dios con la iglesia. Y hay un trato con Israel y un trato con la iglesia. Aquí, cuando habla de esta gran multitud, aquí está Israel. Es decir, aquí hay israelitas y judíos convertidos a Cristo desde la antigüedad hasta nuestro tiempo. Pero vamos a ver que hay un trato después, que la iglesia es levantada, es con Israel. Que eso estamos claros, ¿verdad? Quiero también tocar el tema de Segunda de Tesalonicenses, que ahí es que nos vamos a meter también bien profundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 10. Es un temazo para mí, uno de los temas más fascinantes. Pero Stanley, humildemente, creo que cuando habla en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, de esa multitud, la cual ha dado pie para que hayan, y qué bueno, mis hermanos, que hayan post-tribulacionistas y pretribulacionistas, es bueno, porque eso mantiene, Stalin. Mira, la palabra de Dios dice claramente que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme el propósito de Dios han sido llamados, ¿verdad? Porque es bueno que haya esto. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es que los puntos de vistas de escuelas teológicas que podamos tener no nos desenfoquen de la fe ni de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque hay un punto también que se da aquí, es ¿cuál es mi actitud ante la venida de Cristo? Si le estoy esperando, si no le estoy esperando. Eso también es un punto bastante bueno que quisiéramos entrar con respecto a esto. Pero sí te voy a decir, en ese punto no habla de la iglesia en sí, parecería. Aunque yo entiendo que la iglesia es todos los redimidos desde Adán hasta el arrebatamiento de la iglesia. Pero ya tú ves que en Apocalipsis capítulo 19, ahí te habla también de otra multitud que viene con el Cordero. ¿Verdad? No sé si tú has leído esa parte. Sí, capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Que te hablan, bueno, capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí nosotros entendemos que esta gran multitud, como la misma gran multitud del capítulo 7, versículo 9, se refiere a la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Sí, el gentil es el no judío. Está bien, José. Ahora bien, vamos a seguir con este punto, porque este es un punto muy fuerte. Y varias partes tienen varios conceptos bíblicos y puntos que enfocan en que uno dice que sí y otro dice que no. Ahora, yo estoy aquí para que me aclaren muchas cosas. Amén. ¿Por qué entonces en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 1 en adelante, yo quiero que me expliquen bien? El apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses y le dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, Pablo dice, os rogamos, hermanos, que no se dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y él dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, hablando del día del Señor. Del día del Señor. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía, que ya la estamos viendo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo entonces explicamos este punto aquí? Que Pablo está diciendo que Cristo no vendrá sin que antes el hombre de pecado sea manifestado. Venga la apostasía y se manifiesta. Y se manifiesta el hombre de pecado que todos conocemos, que es el anticristo. Este es otro de los argumentos, podemos decir, que creen aquellos que dicen que la iglesia, nuestros hermanos queridos en la fe, que entienden que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y está claro, ¿eh? Porque eso es lo que me encanta. Cuando tomamos la Biblia y la leemos tal y como ella está escrita, nos da a entender que realmente es lo que estamos viendo. Pero fíjate que aquí dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿verdad? Habla de la venida y de la reunión. Oye bien esto. Oigan bien, mis hermanos. Si nosotros tomamos el punto de vista bíblico, como está escrito, fíjate que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, coma, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejen mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿verdad? Y hay una parte más adelante que dice que ya Pablo había hablado este tema con ellos, porque según la Tesalonicenses, mis hermanos, viene siendo como una especie de confirmación de lo que él le había hablado a ellos cuando estuvo con ellos en Tesalónica. Porque acuérdense que en Tesalónica había una situación que se pensaba que los que morían no iban a ver la venida de Cristo. Y había entonces gran consternación con los hermanos de Tesalónica que entendían, bueno, murió el hermano fulano, pero Cristo no vino, pues él se perdió. O no va a ser levantado, no va a estar. Porque ellos estaban viviendo, ese era uno de los puntos muy buenos que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivía en el presente de que Cristo iba a venir en cualquier momento. Por eso era una iglesia que se guardaba. Era una iglesia que estaba siempre atento a las predicaciones de los apóstoles, porque era la iglesia apostólica. Esa fue la iglesia de los padres apostólicos, ¿verdad? Después de Cristo. Y era una iglesia que vivía con un fervor, porque ellos entendían que Cristo le dijo que iba a volver otra vez por ellos. Entonces Pedro lo aterriza y le dicen sí. Ya, lo mismo que pasó también con los corintios, también que le dijo, mire, ustedes tienen que vivir en cuanto a las cosas seculares, sigan trabajando y viviendo, pero tienen que estar en las cosas espirituales, como que Cristo va a venir en cualquier momento. Es decir, el que no trabaje, que no coma. Porque vieron muchos que hasta dejaron de trabajar porque entendían que Cristo iba a venir. Entonces Pablo tiene que ubicar a los hermanos a través del Espíritu Santo para que los hermanos entiendan, no, mis hermanos, vivan normal, hagan todo normal, pero vivan como cristianos, es decir, vivan como creyentes, como los del camino, que también se les conocía así. Entonces tú dices que primeramente habla de una venida y después de una reunión. Está hablando de dos puntos. Porque cuando yo, esta parte también yo dije, Dios mío, pero es verdad. Cuando uno lee, y quiero hacer un paréntesis rápidamente. Mis hermanos, puede ser que la iglesia escuche que hay un gobernante o una persona de gran fama que se está levantando y que esa persona está prometiendo que va a solucionar los problemas mundiales. Porque tú sabes que la ONU y la OTAN están de acuerdo en eso. Y hace muchos años, yo estaba muchacho cuando ellos dijeron, estoy hablando de los 90 y pico, o tiempo de Balaguer, un comunicado desde las Naciones Unidas, necesitamos un hombre que acabe con el status quo en el cual está el mundo, es decir, con el lío en que el mundo está. Y esa persona la vamos a tomar, sea que venga de Dios o del diablo, vamos a tomar a esa persona. Ellos están claros. En Bruselas, Bélgica, todavía esto está ahí. La famosa computadora aquella, ¿te acuerdas? La computadora que le decían la bestia. Esto está ahí. Ya no está computadora tan grande porque ya la ciencia ha crecido, ¿verdad? No hay que tener un aparato tan grande, pero esto está ahí, en las Naciones Unidas y todo ese tipo de cosas. Es decir, ellos están claros de que viene un nuevo orden mundial. Y puede ser que la iglesia lo vea. El que vea la manifestación, que ya la estamos viendo, porque también hay que tener cuidado en eso. Ahí dice la Biblia, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Que este es otro punto que vamos para allá. No quiero adelantarme. Vamos a ver quién es que detiene a la iglesia. Hay muchos que dicen que es el arcángel Miguel que detiene a la iglesia. Sí, ¿quién es que detiene a la iglesia? Vamos a ver quién es que detiene a la iglesia. Pero vamos a entrar, si el tiempo nos permite, vamos a entrar un poquito más en eso. Yo creo que entonces vamos a tener que hacer una segunda parte. No te preocupes, la hacemos en el nombre de Jesús. Pero sí quiero rápidamente, en este punto, que es la pregunta que tú me acabas de hacer, ¿verdad? De 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1,
con respecto a la venida de Cristo, oye, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Si la venida es una cosa, la venida de Cristo y la reunión con Él. Si ya Él le había explicado claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, El mismo Señor con voz de mando, con voz de mando, que también es otra cosa. Voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Una cosa es trompeta de Dios y una cosa es trompeta de ángeles. Que por eso no estoy de acuerdo que dicen mucho que la iglesia va a ser levantado en la séptima trompeta. No, la séptima trompeta la tocan los ángeles. La séptima trompeta es trompeta de ángel y es trompeta de juicio. Esta trompeta que se va a tocar aquí no es trompeta de ángel, no es trompeta de juicio, es la trompeta de reunión. Así como en Israel se tocaban trompetas para diferentes cosas, habían trompetas para reuniones, trompetas para días de fiesta, trompeta para guerra. Habían diferentes toques de trompeta. Ellos podían darse cuenta. Como nosotros, cuando nosotros escuchamos una sirena, sabemos que viene una ambulancia o la policía o los bomberos. Ya estamos advertidos y se aproxima algo y tú te adelantas. Pero cuando tú escuchas un timbre, tú dices, hay una puerta que está sonando. ¿Verdad? Son diferentes tipos de sonidos. Pero cuando tú escuchas un timbre, tú puedes decir, ay, en la escuela, ya tocaron el timbre de la escuela. Tenemos que aprender a diferenciar a través del Espíritu Santo estos toques. Aquí no está hablando de esa manifestación que nosotros entendemos que va a sufrir la iglesia. Mira, yo lo traje aquí. La manifestación del hombre de pecado con respecto a la venida de Cristo, ¿verdad? Y de nuestro Señor y Jesucristo y nuestra reunión con Él son dos cosas diferentes. En Mateo capítulo 24 versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí se está refiriendo a la segunda venida. Y hay personas que dicen que no, que ahí mismo se va a manifestar y todo lo verá. Entonces la pregunta que yo le hago a mis hermanos que tienen esta posición, la cual yo respeto, ¿por qué yo defiendo mi posición? Cristo siempre trató de que la iglesia esté velando y orando. Velad y orad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. El mensaje de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. No hay, espérate, vamos a poner esto claro. Sí. Vamos a hablar, porque estamos hablando de la venida y estamos hablando de la tribulación. De la tribulación, son dos cosas diferentes. Pero entonces el arrebatamiento no es una venida. Explica eso, José. El arrebatamiento, y es cierto, no es una venida porque Cristo no viene a poner sus pies sobre la tierra. Entonces, la iglesia primeramente va a ser arrebatada en el aire. Y luego entonces de ese arrebatamiento, entonces viene el Señor, porque ahí dice, y viene el Señor con sus millares, con que viene. Pero es que no puedes hacer arrebatada ahí mismo, porque así que muchos lo plantean. La iglesia va a ser arrebatada y que ahí mismo es transformada y el Señor desciende. Pero para eso es mejor el Señor desciende aquí. Porque yo cuando pienso eso, yo digo, pero ven acá. Pero ¿qué punto tú tienes para sustentar ese tema? Bueno, el punto que yo tengo para sustentar ese tema es Primera de Tesalonicenses, el que yo te leí, y vámonos a Primera de Corintios capítulo 15, que yo sé que tú te la sabes 15 también. del 51 en adelante. Del 51 en adelante, pero yo quiero aquí, como estamos con Biblia en mano, y yo le dije claramente al principio, voy a utilizar la Biblia. Nada más, hablé sobre las escuelas teológicas que hay, pero ¿qué me dice la Biblia? Bueno, vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios capítulo 15, ¿verdad? Donde habla de nuestra victoria final. Dice claramente, vamos a leer desde el capítulo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de que yo voy arriba. En la tierra yo no necesito ser transformado, mi hermano, porque yo tengo mi cuerpo. Tú tienes tu cuerpo para estar aquí. Nosotros somos seres terrenos. Fuimos creados para estar en este mundo. Por eso es que el Señor nos va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero nos va a dar un cuerpo glorificado para también tener acceso a el trono del Padre. Eso es también otro punto, que si nos metemos ahí no salimos ahora. El Señor se va a hacer de una manera visible en el tiempo del milenio para que estemos con Él. Porque dice que el trono de Jehová va a estar ahí. Y si nosotros tomamos también después del milenio, Apocalipsis capítulo 21 en adelante, vamos a estar delante de la presencia del Señor en un nuevo cielo y en una tierra nueva. Es una gloria enorme, mi hermano. ¡Wow! Mi alma te alaba. Si la iglesia supiera eso, dejara de tantas situaciones y tantos problemas y dejara de quejarse tanto. Oye lo que Dios no tiene, iglesia. Si Dios va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo, me estoy adelantando un poco,
para que después de que pase el arrebatamiento de la iglesia, los juicios que vienen a la tierra, la destrucción, la hecatombe que va a venir al mundo, y después que pase el milenio, los 1000 años, porque el milenio es aquí en esta tierra, es aquí, la tierra va a ser limpia, va a ser limpiada, va a ser diezmada, la tierra va a ser otra vez florecer, pero una vez se termine los 1000 años, sabemos que viene otra situación, que Satanás va a ser suelto y va a salir a engañar a aquellos que no vivieron el tiempo de la gran tribulación. Ese es otro punto. Después que eso pase, la Biblia dice en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y sabe lo que decía? Que él escuchó una voz que dijo, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿No sabe lo que significa eso, mi hermano Stanley? He aquí la presencia de Dios con los hombres, con los redimidos. Y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, vamos a tener acceso al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nos van a dar un cuerpo glorificado. Entonces, por eso que yo creo que no tiene sentido que la iglesia suba y que el Señor nos vamos a encontrar con Él en el aire y que ahí mismo vamos a bajar a la tierra y vamos entonces a entrar en el tiempo. Entonces ahí tú entiendes, por la palabra, sí, que ahí la iglesia será tomada y es donde se habla de la boda del Cordero. De la boda del Cordero. Es decir, de ahí, de esta parte que dice, en un momento no abrirse el dedo a la final trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, de ahí es que tomo mucho para decir que es la séptima trompeta. No. Esto va en colación con lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, la final trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué necesitamos la transformación? Porque nos vamos a encontrar con Él en el aire, mis hermanos. Y al encontrarnos con Él en el aire, ¿usted sabe cuánto cuesta un traje espacial para usted ir a la luna? Eso cuesta más de $10 millones. Un traje espacial, eso es carísimo. Para usted poder estar allá arriba, usted necesita un traje que pueda soportar lo que le llaman la ley de la gravedad. Porque un cuerpo humano no soporta salir de la atmósfera. Por eso se hizo Dios le permitió al hombre en la ciencia que aumentara, ¿verdad? Para que pudiera construir un traje y para que en los años 60, no sé si fue en el 65 o 69, por ahí, que el hombre fue a la luna, pudiera aguantar, porque nadie sin traje te desintegra allá arriba, no puede. Es demasiado fuerte la presión atmosférica. Pero a nosotros se nos va a dar un traje eterno. ¡Aleluya! Estos temas me emocionan. Se nos va a dar un cuerpo glorificado eterno para poder recibir al Señor en el aire. Porque tú sabes, mi hermano, científicamente, que si salimos de la atmósfera sin un traje o sin oxígeno, ¿qué sucede? Morimos. Morimos. ¿Entiendes? Entonces, esta parte es lo que yo tengo como sustento bíblico. Esta cita bíblica. Hay más citas bíblicas también. Baja que el tiempo no nos daría para dar a entender de que el Señor no quiere que nosotros somos la iglesia de Cristo, pero somos la novia del Cordero, que vamos a ser desposadas en el tiempo cuando la iglesia se levantara. Tú no pones una novia a pasar trabajo. No. Tú no pones una novia a pasar dificultad. Porque si decimos, pero la iglesia primitiva pasó, sí, pero la iglesia primitiva pasó por la tribulación y por una gran tribulación en su momento difícil, cuando eran perseguidos, arrojados a la fiera, la Inquisición que persiguió también a la iglesia, persiguió a judíos, también mató miles y miles de personas en el mundo entero. Los hugonotes en Francia los acabó. Y acabó con muchísimas personas que proclamaban el nombre de Cristo. Pero fíjate que era un momento de tribulación para la iglesia. Pero la gran tribulación es un momento de juicio para el mundo. Por lo tanto, la iglesia no puede estar en este momento de juicio. Son 21 juicios, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos. Un gran terremoto que va a dividir, sí, la geografía mundial. Van a tener que hacerlo otra vez. Entonces está bien, José, tú entiendes y crees Sí. que nosotros vamos a tener 7 años en la boda del Cordero. ¿Por qué la Biblia no habla de eso? La Biblia habla de tiempos. Tiempo y la mitad de un tiempo. Eso es de carácter interpretativo. Y es verdad, la Biblia no habla de 7 años. Sí. Pero cuando dice lo que la Biblia habla, y la mitad la Biblia habla, porque la Biblia habla como de un tiempo final.
donde gócense y reinen porque estarán con la boda del Cordero y estaremos ahí. Estos son los que lavaron lo que están delante de Dios. Bueno, lo voy a leer. Mire lo que dice la cena de la boda del Cordero. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, verso 9. 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que reine el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque él es adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora voy a leer más para arriba que dice. Dice, y oí en el verso 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes estruendos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la sanción justa de los santos. Ajá. Ahora bien, ¿tú no crees que eso de boda, eso es para el tiempo final? Bueno, cuando habla del tiempo final, sabemos que una vez la iglesia sea levantada, sea arrebatada, que señores, arrebatamiento, ¿verdad? Viene siendo se hace una transliteración a lo que significa rapto. Tú no vas a encontrar la palabra rapto en la Biblia. Rapto no. Pero arrebatamiento, donde viene arpazo, eso es una de las cosas que más se habla. Si tomar algo súbitamente, rápido, de una manera, está aquí, ¿verdad? Yo vengo y lo llevo. Que es lo mismo que rapto. Que es lo mismo que rapto. Es sinónimo. Hay personas que dicen, no, que búscame la palabra rapto. Está bien, no hablemos de la palabra rapto, pero arrebatamiento es un sinónimo, ¿verdad? Yo como dispensacionalista, mira lo que dice aquí. Yo lo traje aquí por eso mismo. La cena de la boda del Cordero es la manifestación final. ¿Tú dijiste el fin? Óyelo ahí. Es la manifestación final de la unión entre Cristo y su esposa. ¿Verdad? Y su esposa. Él viene a buscar a su esposa, la desposada, su novia. Y dice, así culmina su relación final, ¿verdad? Así culmina su relación, inicial, ligada a un compromiso que era considerado como un contrato legal dentro de la cultura judía. Nosotros tenemos un compromiso con Cristo. ¿Cuál es? Mantenernos firmes, dignos y puros para poder entrar con Él al reino de los cielos. Es un compromiso. El cual, ese compromiso, Cristo pagó el precio. Él pagó la dote en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre preciosa por nosotros. Es decir, nosotros no compramos la salvación. Es un regalo, es un don de Dios. Pero sí la Biblia dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Y Pablo le dijo a Timoteo, no dejes que ninguno tome tu corona. Y también dice la palabra de Dios, que nuestros corazones no se carguen de glotonerías y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre nosotros aquel día. Así nos manda estar velando, orando, ¿verdad? Cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Mira, Stanley, yo te voy a decir algo. Bueno, déjame rápidamente, porque me está llegando un rema ahora. Bendita sea la gloria de Dios. Esto sigue a la llegada de Cristo como el novio. ¿Y cómo va a ser la llegada de Cristo como el novio? En el rapto de la iglesia. Antes de que venga la gran tribulación y procede a su regreso de 7 años más tarde para establecer el reino milenial. La palabra 7 tú no la vas a encontrar así directamente. Pero esto es de carácter interpretativo y es un punto dudoso para muchos de nosotros. Tiempos y la mitad de un tiempo, que entendemos que se refiere a 7 años. Entonces, se debe entender que ese va a ser el tiempo donde los juicios de Dios van a caer sobre la tierra. Eso es una especulación, la cual yo creo que es así, por lo que yo entiendo a través del Espíritu Santo en su palabra. Ahora, lo que te quería decir de este punto es que fíjate que Jesucristo nos prometió a nosotros de que Él nos iba a llevar. ¿Dónde se encuentra eso? Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuándo Cristo se fue a preparar lugar para vosotros, Charlie? Cuando resucitó. Es lo que se entiende. Pero yo he visto personas que dicen que no, que Jesús estaba preparado. Está bien, hermano, estaba preparado. Porque Cristo lo que quiso decir fue como para alentarnos. Bueno, yo me llevo de lo que dice la palabra. Y te respeto tu opinión. Porque Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere,
y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aleluya. Vendré otra vez y os llevaré a quién, a ustedes, a aquellos, no, a mí mismo, porque somos el cuerpo de Cristo. Está bien, José. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero hay otro punto que él le dijo a los discípulos: ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. Él le dijo a los 12: yo les asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Muchos entienden que los 12 discípulos entienden, esto es una interpretación que dan algunos, van a gobernar junto con David en el milenio al pueblo de Israel, mientras que la iglesia va a gobernar el mundo. Por eso son especulaciones también. Está bien, José, mira. ¿Verdad? Ahí, porque qué bueno que usted ya ha tratado esos puntos. El Señor le dice, cuando el Señor se apartó de ellos, que Él se fue, que lo ocultó una nube. Dos varones le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando perplejo hacia arriba mirando? Ese mismo Jesús, como lo habéis visto, así mismo vendrá. Por eso la Biblia dice que vendrá en una nube y todo ojo le verá. Entonces el punto ahí donde hay un punto ciego, como tú decías, en el cual decimos, ok, si la Biblia dice que hay una venida, ¿por qué se habla de que hay un rapto? Me explico. Cuando un rapto, hermano, yo creo en el rapto, para que no me digan por lo que pasa. Creemos en el arrebatamiento. Y yo creo en el arrebatamiento. Pero tanto el que cree en la segunda venida entiende que ese es el rapto también. Sí, Entiende que es el yo arrebatamiento. creo, esta es mi creencia. Sí. Lo que yo creo, lo que he creído todo el tiempo, que Amén. vamos a ser arrebatados y vamos a recibir al Señor en el aire. Así estaremos juntamente con el Señor. Y yo creo también esta posición de que nosotros vamos a tener un tiempo de boda. Ahora, donde está mi disyuntiva, mi enfoque en el sentido de que estoy de ambos lados, pero me voy a un lado más. Ese es el punto de la tribulación. Sí. Yo creo, porque yo digo lo siguiente: si aquellas personas que fueron mejor que nosotros pasaron momentos de tribulaciones, ¿por qué nosotros no podemos pasar tribulación? Es lo que yo creo. Ajá. ¿Me entiendes? Me gusta ese punto. Y respeto el punto de vista de José, que es muy claro y muy bíblico, en el cual también me inclino también en ese punto, pero es en el punto, como José lo decía, que hay laberinto, hay cosas dudosas, porque hay muchas cosas que la Biblia dice de esta manera, y ahí está la parte teológica donde se interpreta que según esto va a pasar, están los milianistas, los y los que creen que estamos viviendo el milenio. ¿Me entiendes? Porque hay otros que creen que se está viviendo el milenio. Ahora, José, ahí cuando los discípulos lo ven, le dicen los varones, Sí. así como lo veis venir, lo vieron que se fue, así mismo vendrá en las nubes. Sí. Ajá. No es así que Cristo vendrá. Cuando dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación con él. Creo que esto se encuentra en Zacarías. Zacarías, en el 12, por ahí. Dice, todo ojo le verá. Ahí está hablando de una manifestación de su segunda venida. De su segunda venida. Fíjate entonces, que en el arrebatamiento... No están tan lejos los que creen. No, no están tan lejos los que creen. Los que creen que Cristo puede venir ahí mismito y ahí mismito descender. Es decir, no, yo no puedo decir, no, yo estaba equivocado. No. Fíjense, mis hermanos que están viendo este estudio de la palabra, estamos hablando de esto para la gloria del Señor en altura. No estamos degradando. Yo no estoy de acuerdo. Inclusive, cuando yo veo un hermano mío que lo que está con una chelcha, un relajo y burlándose de una persona que tiene un punto, una posición teológica que no daña la doctrina, porque estos son puntos doctrinales, pero el yo creer en el arrebatamiento o el yo creer que no va a haber arrebatamiento sino que va a haber segunda venida hace que yo me pierda. No, entonces si no hace que yo me pierda, ¿por qué yo tengo que abrumar a mi hermano que quiere diferente a mí? No, mi hermano, lo que tenemos que seguir predicando a Cristo y buscando las almas que se están perdiendo. A veces, mira, da pena ver hermanos que hacen concilios y cosas para discutir estos temas y a veces salen peleando, salen hasta enemistados, hasta se dividen. Y no podemos dividirnos por eso. Bueno, varón, yo no creo que el arrebatamiento es la segunda venida de Cristo. Amén, varón. Dios te bendiga, varón. Amén. Yo creo que va a haber un arrebatamiento y que después Cristo viene. Amén. Eso no tiene que dividirnos. Lo bueno es que todos estamos enfocados en que va a haber. Cristo viene. Lo que tenemos que sí estar enfocados, que es el punto que yo he podido ver. Miren, a mí me ha resultado más esperar el arrebatamiento de Cristo, me mantiene más en la expectativa. Es decir, el mensaje de Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, estaban vestidas las 10
estaban vestidas de novia, estaban con sus lámparas encendidas y tenían aceite en sus lámparas. Pero hubo una diferencia de los dos grupos. Que ese tema, bueno, Stalin, yo he visto muchísima gente estar invitado, al igual que yo también me sumo al grupo, que han hablado sobre el tema de las 10 vírgenes. Habían unas que tenían lámparas y habían otras que tenían depósitos de aceite en la otra mano, estaban ocupadas. Pero había uno que nada más tenía lámpara y no tenían, sí, con esta mano estaban haciendo lo que sea. Entonces, ahí me da a entender qué significa insensato. Hablándolo en términos llanos, un insensato es una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Un insensato es el que deja para mañana lo que tiene que hacer hoy. Un insensato es una persona que no hace caso a lo que él tiene que hacerle caso, lo deja para después. Y sabemos que esa es la historia. Muchos dicen que no, que es la mitad de la iglesia que se quedan. Yo no digo eso. Que las 10 vírgenes no es la mitad. Yo no digo eso tampoco. Qué bueno que tú ya tratado ese punto. Entonces, la pregunta es: sí. ¿Habrá una segunda vuelta? La segunda vuelta, que la Biblia no habla de segunda vuelta. Bueno, yo voy a hablar de la segunda vuelta, de esto, de lo que muchos han dicho. Mire, habrá una segunda vuelta, porque eso es lo que muchos piensan. Segunda vuelta. Si no me fui en el rato, me voy, que no dejo que me ponga la mano. Y esto lo vamos a continuar en una segunda parte. Amén, mis hermanos. Porque el tiempo avanza. Vamos a hacer otra segunda parte y vamos a hablar con respecto a eso. Así que, hermano, Dios te bendiga, José. Muchas gracias. Hermano, Dios te guarde. Gracias a ti por invitarme. Y suscríbase y shalom.